Erev Tov, Shavua Tov, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas también a nuestro encuentro de Rambam virtual. Eh, a veces tenemos que disculparnos que no podemos estar en alguna semana, precisamente porque nos acompañan algunas ceremonias y tenemos que estar también compartiendo las alegrías de personas muy queridas. Hoy estamos en este 19 de Adar Sheni, en este comienzo de hoy 25 de marzo, y queremos pedir primero por la refugia Shalema de la familia que sufrió la destrucción de su casa en Mishmeret, en Aimek Hefer. Ante todo, que Kadosh Baruj Hu les envíe refugia Shalema y que nadie más sepa de estas realidades que están no atentando físicamente al pueblo judío, sino que de una u otra manera la semblanza de Purim y el encuentro de Amalek permanente en la vida del pueblo judío nos lleva obviamente a tener que enfrentar a esa plaga, esa plaga mortal que representa un enemigo que ya no tiene principios de la existencia. Por eso deseamos primero que nuestros Hayalim, que están todos dispersos en el sur en este momento, que cada uno los cuide, y a Gen Ba'adam, de Ishraf La'em, de la Jabe Holma Seyedem, y a todo Am Israel, que tengamos realmente este mes de Adar Sheni y este Shabbat Mevarjina Jodesh, el próximo que va a llegar, que tengamos la posibilidad de bregar por un mes realmente de buena salud física y mental, fundamentalmente, y un Jodesh Nisan que esté repleto de Geula. Y la Geula que tiene que ver también con eh, el ya no ver más al enemigo, así como nos pasó con Egipto en su momento, con Egipto el bíblico, por supuesto. Muy bien, quería entonces decirles que hoy vamos a concluir el 12º capítulo de Ilhot Shabbat del Rambam, cuando el tema que domina este capítulo en esta parte y el capítulo 13 en particular es todo lo que nos habla de los dominios en Shabbat, el dominio público y el dominio privado, como estuvimos estudiando. Como algunos de ustedes no estuvieron con nosotros, voy a hacer un pequeño repaso de lo que representan los conceptos de dominio público y privado. La melajá está prohibida, les pido disculpas que hoy estoy con anteojos, pero estoy con una pequeña infección en los ojos y me cuesta mucho fijar la vista y poder leerla, perdón, pero bueno, todo va a pasar. El sentido del transportar se llama en hebreo otza'a. Otza'a me reshut le reshut. ¿De acuerdo? Les quiero resumir un poquito los criterios para que cada uno de nosotros por lo menos sepa también plantearse la dimensión de lo que plantea Rambam en su Mishneh Torah y también la halajá conceptualizada hoy en la modernidad. La labor de transportar consiste, decíamos, en llevar un objeto de el dominio privado al dominio público o bien al revés, del dominio público al dominio privado, así como también cargar un objeto en el dominio público más de una medida, de un límite que se llaman 4 codos. Los 4 codos, ustedes recuerdan que dijimos que el codo se mide desde el dedo mayor hasta la punta de nuestro codo, esto que es una medida de en principio 50 centímetros. O sea que no se podría transportar más de 2 metros un objeto en el dominio público. Bien, eso es el concepto general. Ahora bien, lo que decíamos también, planteándonos en el estudio de la halajá moderna, como le enseña Rab Melamed de halajá, que lo novedoso de la labor de transportar radica en que no se considera labor únicamente a una alteración o cambio en el objeto, sino también
a un cambio sustantivo en lo que es su ubicación. Y eso es lo importante. O sea, de aquí tenemos que aprender que para la halajá, el sitio, el lugar que ocupa un objeto también es de importancia. Entonces, el Hadabar Shein lo Makom, dice Pirkei Avot. Recuerdan, tienes que saber que no hay cosa que no tenga su lugar. Y por lo tanto, entonces, el sitio que ocupa un objeto es de importancia. No hay objeto en el mundo, explicaba el Rab, que no posea un lugar en el cual es beneficioso y fuera del cual carece de utilidad. Por ejemplo, allí donde escasea el agua, esta es de gran importancia y donde hay excedentes de ella, su valor generalmente disminuye. En ausencia de un lugar o sitio, nada tiene de existencia. Por esa razón, explicaba el Rab Melamed y decíamos al principio de nuestro Shurim que uno de los apelativos del Todopoderoso es que lo denominamos Makom. Makom significa Hamakom, el lugar, sitio o lugar. ¿Por qué? Porque el Kadosh Baruj Hu le da existencia y espacio al mundo, ¿verdad? Hu Mekomo Shelulam, él es el lugar del mundo. Ve'ena Olam Mekomo, así decía la Gemara, pero el mundo no es su lugar. Maravillosa idea, ¿verdad? Kadosh Baruj Hu es Mekomo Shelulam. Él es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar, no lo puede contener al Todopoderoso. Bien, muy bien. Entonces nuestro Jajamim, habíamos dicho, eventualmente llamaron a los diferentes tipos de espacio, lo llamaron con el nombre de Reshut, en plural, Reshuyot. ¿De acuerdo? Entonces, y a partir de allí, Reshut, ¿de dónde viene? Reshut viene del concepto de permiso. O sea, que todo objeto se ubica en un reshut y existe en el reshut, en ese ámbito donde ha sido depositado, como habíamos dicho, y esto es allí donde el espacio, ese espacio le concede, es como tener esa idea, el permiso a hallarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene la prohibición de la melajá de transportar? La prohibición de la melajá de transportar nace como tantas de las 39 melajot prohibidas, y todos ustedes estarán ya otra vez reciclando el concepto, que todo eso proviene precisamente de lo que terminamos de estudiar en el Sefer Shemot, y que este Shabbat precisamente, Perashat Shemini, vamos a encontrarnos con ese momento fundacional en la vida del pueblo judío, que es Hanukat Mishkan, que es la inauguración del Mishkan. El Mishkan abrevamos las 39 tareas prohibidas, eventualmente, que están relacionadas con el Shabbat. Por lo tanto, el pueblo de Israel hubo de transportar los donativos para la construcción del Ohel Moed, del tabernáculo, del dominio privado de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, que era su tienda, a el dominio público en el cual obviamente se erigió, no hay ninguna duda, y se considera labor, ¿verdad? Entonces, sabemos que en última instancia, en el desierto, el pueblo de Israel acampaba en ese lugar, y entonces allí el pueblo de Israel llevó sus ofrendas. De acuerdo a la Torah, habíamos dicho, el espacio se divide en tres diferentes tipos de áreas. Uno se llama el dominio público, que es Reshut HaRabim, que representan las calles, las plazas, los espacios abiertos. El dominio privado, que se llama Reshut HaYahid, que es nuestra casa. Luego está otro espacio llamado zona exenta, que se llama Makom Patur. Y además de estas tres dimensiones, que vamos a explicar seguramente con el recorrido de este tiempo, encontraremos que como la mayor parte de las zonas exentas, o sea, en general, los sabios dispusieron, además de estas tres, que la mayor parte de las áreas definidas como zona exenta, Makom Patur, sean consideradas como dominio público, y entonces esas partes van a recibir un nombre adicional
llamado Carmelit. Quiere decir una zona intermedia. Bien, entonces aquí obviamente llegamos a las primeras definiciones con vuestro permiso y vamos entonces a volver enseguida después de que estudiemos las próximas alajot del capítulo 12. Dice la alajá número 15. La alajá número 15, ya estamos en las últimas 5 alajot del capítulo. Llegamos la semana pasada hasta la alajá número 14. La alajá número 15 nos dice: Mutar le Adam le taltel birshut arabim betoch arba amot al arba amot shehu omed betzilah. Es permisible que una persona mueva objetos en el espacio público dentro de un cuadrado de 4 codos por 4 codos adyacentes al lugar donde se encuentra. ¿De acuerdo? O sea que esto realmente es viable. O sea, no tenemos inconveniente en poder mutar, dice el Rambam. Esto lo vamos a entender mucho más en el capítulo próximo, en el capítulo número 13, pero en última instancia está permitido, obviamente, transportar letaltel birshut arabim. ¿Qué quiere decir? Metaltel birshut arabim puede transportar en esos 4 codos, en esos 2 metros, siempre y cuando, explica la Gemara de Erubín, no salga de esos 4 codos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es permitido transportar en 4 codos, dentro de los 4 codos, eventualmente, pero no se puede superar ese nivel. Se le permite mover artículos libremente a lo largo de esta plaza. De yeso el taltel, dejó la merrumbá hacer. Eso lo puede ser. Entonces, ¿qué significa eventualmente esta realidad? Nos dice eventualmente los comentaristas. Hemos estudiado a lo largo de los capítulos anteriores, estoy compartiendo lo que dicen los comentarios del Rambam, dice que el Rambam no impone ninguna restricción al transporte dentro de un cuadrado por 4 codos de 4 codos, en el dominio público. Pero estudiamos y sabemos que hay un opositor nato al Rambam, que es Rabbi Abraham ben David, llamado el Ra'avad, que sostiene que la indulgencia para transportar dentro de un cuadrado de 4 codos por 4 codos en el dominio público se otorgó a una persona, dice el Rabat, solo en situaciones anormales. Por ejemplo, cuando uno estableció esta parte del dominio público como el lugar donde él pasaría el Shabbat, o cuando él dejara los límites del Shabbat. En circunstancias normales a uno no se le permite portar en el dominio público en absoluto. Y por supuesto que Marán, en Shulchan Aruch, o Rahaim, acepta por supuesto el fallo del Rambam. O sea que Marán, Shulchan Aruch, ha establecido la halajá, por supuesto, siguiendo el criterio del Rambam. Ahora bien, lo que nos dice Rambam es Uba'amá Shelo Modelim. Quiere decir que estos codos se miden de acuerdo con el tamaño del brazo de la persona. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que se miden? Que la distancia desde su codo hasta la punta de su dedo medio. Esta medida se adapta a cada individuo, en lugar de establecer una sola figura uniforme para permitirle a cada individuo la oportunidad de mover sus artículos de su cabeza a sus pies cuando está acostado. Este fallo está citado también por el Shulchan Aruch, obviamente. Y entonces, no hay ninguna duda que todo este escenario tiene que ver con la ama, que puede diferir, en mi caso, 48 centímetros, con la de alguno de ustedes, 50 centímetros, o puede ser un poco más extensa, 52 centímetros. Entonces, esos codos se miden, dice el Rambam, Ba'amá Shelo, no te digo. Es de acuerdo, obviamente, las arba amot de la persona, que pueden ser o más cortas o eventualmente más largas. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, si sus brazos son del tamaño, dice, Be'im allá nanas de Ebarab, pero si sus brazos eran de la medida de una persona considerada nanás,
que quiere decir una persona de tamaño diminuto, un enano, llamémoslo así, eventualmente, quiere decir que su cuerpo es de tamaño ordinario, pero obviamente sus medidas de sus brazos son brazos mucho más cortos, eventualmente se le conceden 4 codos de acuerdo con el tamaño de los brazos de una persona promedio. ¿De acuerdo? O sea que, según los Shiurei Torah que estamos estudiando, el tamaño promedio es o responde por lo menos a 48 centímetros. ¿De acuerdo? Y de acuerdo al Hazon Ish, que siempre las medidas son diferentes, el Hazon Ish habla que un codo son casi 58 centímetros. Así que tenemos algunas diferencias eventualmente entre los que toman las consideraciones de las medidas. Entonces miren ustedes que es muy importante que cuando existe alguna variedad del tamaño menor a la natural, se toma el tamaño promedio. Dice ahora el Rambam, Umipía Kabbalah Amru, ustedes saben que la palabra Kabbalah en el Rambam, vale la pena aclararlo, no tiene que ver con la mística ni la esotérica, tiene que ver con la masón, quiere decir de acuerdo con lo que es la tradición oral. ¿De acuerdo? Entonces, tradición oral significa Masoret Shebe'al Peh, que tanto estamos estudiando con tanta insistencia y dándole tanta tradición e importancia. Según la tradición oral, dice de Al-Pi, Mipi Kabbalah Amru, שזה שנאמר בתורה, שבו איש תחתיו ביום השבת, dice, esta es la interpretación de la declaración de la Sagrada Torá en el libro de Éxodo, Perashat Beshalach, precisamente cuando salimos de Israel, que Shebu Ish Tachtav, que cada persona debe permanecer en su lugar. ¿Qué significa? Entonces, que cada persona permanezca en su lugar es que cada persona permanezca en el día de Shabbat, tiene que ser de acuerdo a la medida de Tachtav. ¿Qué significa Tachtav? Tachtav es la extensión de todo su cuerpo, que son 3 amot, y otra amá, quiere decir 3 amot, 50 centímetros, es 1,5 metros. Toda persona que no debe mover un artículo fuera de esta casilla, quiere decir que en última instancia la persona tiene 3 amot más una amá para poder extender sus manos y sus pies. Y de esa forma puede la persona también transportar objetos de un lugar al otro, dice la halajá. Entonces, en el sentido Shebu Ish Taftav, es como si la persona estuviera acostada, ocupando entonces ese espacio más una amá más, 2 metros en total, ¿no? Sheloy Taltel Hutz Limarubaz. Entonces es como si fuera que la persona está extendida, como vimos en ese cuadrado la semana pasada, y la diagonal que la recorre en el. ¿De acuerdo? Y entonces allí, entonces dice que no debe mover un artículo, solo Taltel Hutz Limarubaz, fuera de esa casilla, sino במרובע זה הוא כמדינת עורך אדם כשיפשוט ידיו על הרגליו. Solo dentro de ella. Y esta casilla representa, ese tamaño mejor dicho, la longitud de un cuerpo humano cuando extiende las manos y los pies. Solo dentro de él está permitido eventualmente mover objetos. ¿Muy bien? Entonces, para poder entender entonces qué significa el espacio, imagínense uno acostado en el piso, extendiendo las manos hacia adelante y las piernas hacia atrás. Todo ese espacio es el que se puede transportar en Shabbat para tener una noción definitiva. Ahora bien, el Magid Mishneh, que es uno de los comentaristas del Rambam, llama la atención sobre una diferencia de opinión entre los sabios. Y el Magid Mishneh cita a la Gemara, por supuesto, de Eruvin, con respecto a la medida de que uno puede llevar al dominio público. Dice, aunque la opinión predominante, leo al Magid Mishneh, es que uno puede llevar un cuadrado de 4 codos de largo, hay interpretaciones
sostiene el autor, que indican que uno puede llevar 4 codos en cualquier dirección. Esto significa que aunque uno no puede llevar un objeto de 8 codos, uno puede llevar un objeto de 4 codos de un lado y 4 codos del otro. Opinión que el Rambam parece aceptar, sin embargo, sostiene que uno solo puede llevar en un solo cuadrado de 4 codos de lado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que dice, según la tradición oral, esta es la interpretación de la declaración de la Torah, Shevu Ish Tachtav. Esto de que nos dice la Torah, Shevu Ish Tachtav, es de donde se desprende la halajá. Y esto es importante, ver que los Jajamim interpretan el versículo de la Torah y desprenden del mismo la halajá práctica para nuestros días. Muy bien. La halajá número 16 nos dice, Hayu Shenaim, Mikzat Arba Amot Shel Ze, Letoch Arba Amot Shel Ze, Mevi'im Beochlim Baemtza, Ubilvat Shelo Yotzi Ze, Letoch Shelo, Letoch Shel Javer. Dice ahora, cuando dos personas, Hayu Shenaim, hay dos personas que están de pie cerca una de la otra, ¿sí? Mikzat arba amot shel ze, letoch arba amot shel ze. Y una porción de los 4 codos en el que uno puede llevar se extiende a los 4 codos de que el otro puede llevar. Quiere decir, están separados por menos de 8 codos. Eso serían las dos personas que están separadas ahora por menos de 8 codos. No se instituyó ninguna prohibición rabínica para no llevar más allá del espacio permitido. Y entonces dice, pueden llevar comida y comer en el centro. O sea, pueden llevar mevi'im beochlim ba'emtza. Pueden llevar comida y comer en el centro. Siempre que uno no tome algo del área que es únicamente suya y lo lleve al área que es únicamente de su colega. Acuérdense que ellos están compartiendo, ¿cierto? El espacio, 4 codos aquí, 4 codos del otro lado. Ahora bien, dice, Beima yush losha, be'emtza'i mubla' bentaim. Y si eran 3 personas que estaban de pie cerca una de la otra, y el espacio del individuo medio está encerrado dentro de ese espacio, es decir, los individuos de los extremos están parados entre 8 codos y 12 codos entre sí. Por lo tanto, los cuadrados de 4 codos de largo de los extremos no se superponen, pero cada uno comparte una cierta porción con la persona que está en el centro. O sea, tenemos a 3 personas, estamos en los 12 codos, los que están en los extremos comparten algo con aquel que está en el medio. Si 3 personas están de pie cerca una de la otra y el espacio del individuo medio está encerrado dentro de su espacio, se le permite compartir con ellas y se le permite compartir con él. Los dos individuos en los extremos, sin embargo, tienen prohibido compartir entre sí. ¿Por qué? Porque están más allá de los 4 codos de cada uno. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un punto de conexión que es aquel que está en el medio, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen prohibido, los que están en los extremos de los 4 codos, en el Reshut HaRabim, hablamos del dominio público, es compartir entre esos extremos. Y a pesar, explican los comentaristas, de que están prohibidos compartir entre sí directamente, como se explica en la siguiente halajá, cada uno de ellos puede pasar un artículo a la persona del centro que puede pasarlo a la otra. O sea que el de que está en el medio eventualmente sí puede pasar los artículos de un lado al otro. La halajá número 17 nos dice a nosotros, de fija, mutar la Adam la acor jefes de Reshut HaRabim belitnone javeró, she'aimó betoch arba amot. En base a lo anterior, explica la halajá número 17, está permitido que una persona levante un artículo de un dominio público y se lo entregue a un colega que esté cerca de él dentro de sus 4 codos. ¿Está bien? Quiere decir, como dijimos anteriormente, la transferencia se debe realizar dentro de los 4 codos. El colega puede estar un poco más alejado, pero no importa. Si está dentro de los 4 codos, eventualmente
entonces se lo puede pasar. Ahora bien, el colega dice de Bejen Javeró, dice, le Javeró a Ajer, Shebetzidó Afilu en Mea. Dice, el colega, ese amigo, se lo puede pasar a otro colega que está a su lado, y puede pasarlo más lejos, incluso si el artículo cambia de manos cientos de veces o se transfiere varios milim. ¿Quién? Mil quiere decir como sería una traducción de una milla para poder entenderlo, pero es un mil. Eventualmente es aproximadamente 1 kilómetro en la medida contemporánea. ¿Está bien? Más o menos. Entonces se lo puede pasar entre 100 personas que están a 4 codos y se transfiere varios milim y eh, como dice Afilo Rafael Pisha Jefe Solej, Kama Milim Shabbat, y a pesar de que el objeto está pasando varios kilómetros o varios milim en el día de Shabbat, mutar, está permitido. ¿Por qué está permitido? Dice porque cada individuo lo movió solo dentro de los 4 codos que le fue otorgado. Entonces, nadie transgredió la cuestión de Shabbat. Rabbi Abraham ben David, el Raabad, que es uno de los, insistimos, uno de los críticos mayores que tiene el Rambam, se opone a esta decisión del Rambam, señalando que esta indulgencia se mencionó en el Ubim 95b, así lo cito al Rabat, solo con respecto a una situación extrema, es decir, una instancia en la que los tefilín u otros artículos sagrados podrían ser profanados. Sostiene que no debería entenderse más allá de ese contexto. Aunque el Shulchan Aruch, Marán, Yosef Karo, en el Ora Haim, cita el fallo de Rambam, algunas de las autoridades posteriores plantean preguntas sobre esta indulgencia. Quiere decir que en realidad no lo ven con buenos ojos esto de transportar muchas veces todo el objeto. Muy bien, entonces el Rabat dice solamente que sea algo que sea realmente que se produzca un daño a lo sagrado. La halajá número 18, anteúltima de este capítulo 12. Oil beyeshlo le'adam letaltel bechol hamerubah she'u arba amot al arba amot. Dado que cada persona puede llevar dentro de el merubá, dentro de un cuadrado de 4 codos por 4 codos, נמצא מטלטל באורך אלכסונו של מרובע זה 503 חומשי ימה. Entonces, si puede transportar en 4 codos por 4 codos, se le permite llevar a lo largo de la diagonal de ese cuadrado, como estudiamos, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, que tiene una longitud de 5 amot y 3/5 de amot. Quiere decir que eventualmente estamos hablando que el Rambam no está citando cifras exactas. La longitud real de la diagonal es una fracción realmente mayor. O sea que Rambam no está dándonos eventualmente una cifra realmente exacta. Y entonces él dice que son eventualmente una longitud de 5 amot y 3/5 de amot. Por lo tanto, dice Rambam, le fija, Eina Ma'avir, en consecuencia, una persona que lleva o Azurek Birshut Arabim, o que lanza un objeto, eventualmente, un artículo en el dominio público, no es responsable a menos que lo mueva más allá de los 5 y 3/5 codos desde su lugar original. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen los comentaristas del Rambam, el Magid Mishneh en particular, que menciona que hubo autoridades anteriores que sostienen que uno es responsable de mover un artículo una medida de 4 codos. Sin embargo, todas las autoridades posteriores aceptan la ley establecida por el Rambam. O sea que el Rambam ya estableció como pauta el hecho del recorrido de la diagonal. Cuando nosotros estudiamos el concepto de la diagonal, para recordarles, era el concepto de que teníamos que los 4 codos o los 4 codos, entonces decía que la diagonal era de 5 y 3/5 partes
de acuerdo al Rambam. A ver si lo podemos ver. Ahí lo tienen. Acá están los 4 codos por los 4 codos y esta diagonal que recorre el espacio interior que está escrito allí en inglés, que son 5 amot por 5 amot por 3 quintas partes de amot. Si bien el Rambam no da una cifra completamente exacta. Y entonces, de su original. Ahora bien, dice el Rambam, cada vez que hemos mencionado la frase desde el principio de un cuadrado, 4 codos de largo, hasta el final de ese cuadrado, o a Ma'abir Arba Amot Hayab, o bien el que lleva un objeto 4 codos es responsable, Hayab, y quería decir, U Mitjilata Alachson Shel Arba Amot Atzofo. Se refiere, dice, desde el comienzo, la intención era la distancia de la diagonal, desde el comienzo de la diagonal de un cuadrado de 4 codos hasta su final. Veime Aibir, Pajot Mize, Patur. Pero si una persona lleva un objeto por una distancia más corta, no se consideraba eventualmente responsable. Bien, entonces de esa manera, Rambam nos está hablando aquí de un escenario también importante con respecto a todo lo que es el transporte en la vía pública y hasta dónde se podía transportar eventualmente. La última alajá del capítulo 12 nos dice a nosotros, Nimtza, Kan, Shalosh, Midot. Por lo tanto, hay 3 niveles de responsabilidad que se aplican cuando una persona levanta un objeto en el lugar de dominio público y lo coloca en otro lugar de dominio público. ¿Qué tal? העוקר חפץ מרשות הרבים ממקום זה והניחו במקום אחר ברשות הרבים. Dice decir, cuando una persona levanta un objeto de un lugar en el dominio público y lo coloca en otro lugar en el dominio público, y Mayab ben Shenea Mekomot Atarba Amot, dice, si hay menos de 4 codos entre estos dos lugares, había menos de 4 codos, dijimos entonces el acto está permitido. ¿De acuerdo? Entonces está mutado. Allá beneem yeter me'arba amot. Si hay más de 4 codos, vadainem betoch hamesh amot ushlosha kumshei amot, pero todavía está en menos de 5 y 3 quintos codos entre los dos lugares, entonces patur queda obviamente eximido. Pero allá benehem hamesh amot ushlosha kumshei amot beshabe ares de hayab. Pero si había entonces ahora más de 5 y 3 quintos codos entre los dos lugares, el acto queda prohibido y la persona es responsable. ¿Por qué? Porque eventualmente, a veces Hayab, Sharei Evira Jefes, Hutzla Alaksonosh Merubah. ¿Por qué? Porque esta persona movió el artículo más allá de la diagonal, no de un cuadrado. Entonces tenemos menos de 4 codos entre los dos lugares. Si hay menos de 4 codos entre estos dos lugares, está permitido. Si hay más de 4 codos, pero menos de 5 y 3 quintos amot, codos, entre los dos lugares, el acto está prohibido, pero la persona no es responsable. ¿Por qué? Dice, todo esto está basado en la Gemara de Eruvin, en las explicaciones que trae Rashi, las Tosafot, Rabbeinu Asher, Baal HaTurim, eventualmente, que no aceptan ellos la posición del Rambam y no imponen restricciones de transporte dentro de las 5 y 3 quintas partes de la Samot. ¿Está bien? El Shulchan Aruch, Maran, Yosef Karo, menciona, por supuesto, la posición del Rambam, la opinión del Rambam, acepta la decisión de las otras autoridades. ¿Sí? Pero el Shulchan Aruch Harab, otro de los Aharonim, sostiene que hay que aceptar la opinión del Rambam. Bueno, en última instancia, el Rambam dice que 4 codos por 4 codos está permitido, por 4 codos y menos de 5 y 3 quintas partes de codo, de cúbito, entre los dos lugares, el acto estaría prohibido,
pero eventualmente mutar. La persona no es responsable. Pero si hay más de 5 y 3/5 codos, la persona es responsable. ¿Por qué? Porque movió un artículo más allá de la diagonal de un cuadrado de 4 codos de largo, más allá de la diagonal, ¿verdad? Muy bien, aquí es donde figura la última alajá, eventualmente de este capítulo 12, y para dar después comienzo al capítulo 13, que sigue hablándonos de los reshuyot, porque es un tema realmente que puede ser un poco denso desde el punto de vista del conocimiento, pero que en última instancia es importante poder conocerlos. En realidad, nosotros vamos a tratar de ir estudiando el Rambam, como decía, con la halajá también cotidiana, como para poder entender un poquito más todo lo que son los reshuyot. Las 4 reshuyot de Shabbat obviamente están en el capítulo 14 del Rambam. Pero para poder mechar alguna de los conceptos de la modernidad, eventualmente diremos lo siguiente. Eh, Ante todo, por ejemplo, ¿qué pasa con vestir una prenda? Si se considera transportar o no transportar, y con esto hoy habremos de poner finalización a nuestro estudio. Dice Ram Melamed con respecto a vestir una prenda que no se considera transportar. Está permitido vestir ropa, calzar zapatos, portar sombreros y salir con ellos al dominio público. Y esto obedece a que la ropa es secundaria respecto de la persona y mientras se la viste es considerada parte de su cuerpo, por lo que al llevarla puesta no se transgrede la prohibición de cargar. Estamos hablando de cuando estamos en un lugar donde no hay eruv, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo quiero ir en la diáspora, donde no hay eruv, al Beta Knesset, y sé que en el Beta Knesset no voy a encontrar talit disponible, entonces eventualmente lo puedo llevar conmigo, pero no lo puedo llevar en la mano. Entonces lo tengo que llevar como es su shimush, como es su uso, y por lo tanto me lo debe poner sobre mis hombros y lo llevaré de esa manera, como si lo estuviera vistiendo. Bueno, eso por supuesto está permitido. Claro, hay instancias, obviamente, en las diásporas que no es conveniente ir de esa manera, sin ninguna duda, pero que no hay instancias que lo puedes llevar. ¿Bien? Dice el Rab, asimismo las ropas destinadas a circunstancias especiales son secundarias al cuerpo. Entonces, ¿en qué caso estamos hablando? Se permite vestir sobre un abrigo una cobertura especial de nylon a prueba de agua. Por ejemplo, esos pilotines de agua, tenemos ahora los días de lluvia, que se dan con braja, pues hay quienes acostumbran a vestir en los días de lluvia. O sea que se puede poner. Además se permite llevar galochas sobre los zapatos, quiere decir, me pongo mis zapatos y me pongo galochas que son botas de goma, para que no se echen a perder mis zapatos de cuero, mis calzados de cuero. O ponerse 2 pares de medias, pues en invierno hay quienes se acostumbran a hacerlo. Y eso se puede hacer. Igualmente se permite vestir 2 camisas, una encima de las otras, porque hay quienes se acostumbran a hacerlo así. Por lo tanto, si una persona quiere llevarle a su amigo una camisa atravesando el dominio público, podrá vestirla sobre la suya y así alcanzársela incluso durante el verano. La persona se manchó, simplemente que está en el Beta Knesset y yo estoy cerca de mi casa, no la puedo transportar en la calle. Aquí en Israel es mucho más fácil hacerlo, pero no pensemos en Israel en este momento. Por lo tanto, lo puedo llevar. Empero, si tomó la prenda con sus manos o se la puso al hombro y salió al dominio público, transgredió una prohibición de la prenda. Estoy cargando, de transportar. También en el caso de que algo que no se considera vestimenta, quien se envuelve con ello, tal como se acostumbra hacer con la ropa, puede salir con ello al dominio público. Por ejemplo, una mujer que quiere llevar por el dominio público una frazada o un mantel, podrá envolverse en estos y así pasarlos a otro dominio. Una mujer que, por ejemplo, va a la mikvé, podrá envolverse en la toalla y llevarla así para el dominio público. La regla general indica que todo aquello que se puede llevar puesto como prenda, se lo puede cargar, dice Maran Shulchan Aruch. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo no puedo salir sin un pañuelo en Shabbat, por supuesto que en la diáspora no puedo llevar ni siquiera un pañuelo. Entonces, el pañuelo lo puedo llevar aquí en el cuello. Es como si lo estuviera transportando en mi cuello, como si fuera un pañuelo que si fuera algo que se viste, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, los sabios decretaron como prevención de que no se salga al dominio público con ropa que se puede caer. En este caso, obviamente, tenemos un problema con la kipá, ¿verdad? Se permite salir con kipá puesta a pesar de que no esté firmemente fijado. Pues si se cae, no se teme que alguien la cargue de los 4 codos, ya que la halajá indica que no se puede caminar esa distancia de 4 codos, 2 metros, con la cabeza descubierta. Por lo tanto, ni bien la persona recoge su kipá, mucho viento o lo que fuera, la devuelve a su cabeza de inmediato y no se teme que la vaya a cargar dentro de los 4 codos. ¿Qué pasa con los guantes en invierno, no? Ahora ya terminó el invierno prácticamente, por lo menos esperamos que termine el invierno. Dice, hay quienes dicen que no se debe salir con ellos en un sitio que no está rodeado por un nedú para prevenir que si a la persona le da calor, eventualmente se los quite y obviamente se los coloque en el bolsillo y los cargue 4 codos en el dominio público, porque eso es una transgresión de la que está metida. A priori, esto es una transgresión de la Torá, por supuesto. A priori, corresponde adoptar la actitud más estricta y la costumbre extendida es de acuerdo a la opinión más flexible, por lo tanto, sí se puede hacer. Por último, los juristas debaten respecto de la cobertura especial de nylon que se coloca sobre los sombreros como protección para los días de lluvia. Ustedes van a ver que el sombrero que se utiliza para que no se estropee con la lluvia le ponen una cobertura de nylon. Hay quienes lo prohíben, pues no se trata de una prenda, sino de un protector de la misma. Mientras que otros lo permiten, pues consideran que efectivamente se trata de una prenda. Por supuesto que en este caso, como Rand Melambe nos sabe explicar muy bien, quien quiera adoptar la opinión más flexible, por supuesto que puede hacerlo, y no hay ninguna duda de que eso también redundará en su beneficio. Muy bien, con vuestro permiso, hoy, una cuestión ya de fatiga de la vista, voy a ponerle fin al Sheur unos 10 minutos antes, no sin antes decirles que este próximo Shabbat estamos leyendo Perashat Shemini, que tiene que ver con las circunstancias felices del 1 de Nisan, cuando se inauguró el Mishkan en el desierto. También este Shabbat es el tercer Shabbat de los Shabbatot especiales. Este Shabbat es para Adumá, que habla obviamente acerca de la purificación del pueblo de Israel y por supuesto que eso ya nos pone en la antesala del hermoso Hagapesa. Y este Shabbat es el último Shabbat del mes de Adar Sheni, y así estará pasando y transcurriendo para llegar a su finalización el próximo Shabbat. Quiere decir, no este Shabbat, sino el otro, porque el Shabbat tenemos también Rosh Chodesh Nisan. Quiere decir que vamos a tener el Shabbat, no este próximo, sino el otro Shabbat, la dimensión triple. Quiere decir Ajuta Meshulash, el hilo triple, donde tendremos Shabbat por un lado, donde leeremos Perashat Tazria, que no hay nada mejor que hablar del nacimiento, Shabbat Rosh Chodesh, que es el nacimiento de la luna del mes de Nisan, que es la luna del mes de la liberación del pueblo judío, a Chodesh es de la gente, este mes es para vosotros, y por último, Shabbat a Chodesh, quiere decir el cuarto Shabbat especial, que es el Shabbat del mes. Todo esto nos hace pensar que ya estamos en un trayecto único, maravilloso, que tiene que ver fundamentalmente con el tiempo de Hagapes. Ha quedado atrás la alegría de Purim, pero ha quedado con nosotros la implicancia de habernos recibido de adultos en el espacio del exilio, habiendo recibido voluntariamente la Sagrada Torah de Akadosh. Ahora llega Pesaj y es el momento de vestirnos con las mejores ropas del adulto, que son las ropas de la Geulá. Y las ropas de la Geulá tienen que ver fundamentalmente con esa decisión noble de ser un pueblo que se someta, y con el sentido total de la palabra, a la voluntad de su Creador.
porque de una u otra manera, Kerbanu la Aboreto. Quiere decir que Él nos ha acercado, nos ha aproximado a su servicio para que pudiésemos comprender, intentar saborear lo que es verdaderamente la libertad definitiva. De una u otra manera, llegamos al mes de Nisan, que es un mes completo de Geulah, y esperemos que esa Geulah se cierna sobre los cielos de Am Israel, donde estén, y de Medinat Israel aquí, entre nosotros por siempre. Que tengamos Shavuot Tov, un Boraj. Muchas gracias, Amor Yosef, por ayudarnos a compartir este espacio único y por sobre todas las cosas a ustedes que nos acompañan cada lunes. Besrat Hashem, nos encontraremos el próximo lunes, si Dios quiere, aquí en Rambam Virtual, no sin antes desear más alto de Simón Tov a la querida familia Dana, a Moshe y a Shibel, con quien compartiremos la alegría de su Juppah Kiddushin el próximo día domingo, si Dios quiere, en la antesala de nuestro encuentro de Rambam. Mazal Tov, de Simón Tov, un fuerte abrazo, que Kadosh Baruj Hu los bendiga y que nos brinde la posibilidad siempre de vivir las alegrías de todos y cada uno de ustedes. Shavuot Tov nuevamente, gracias por compartir con nosotros.